Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bueno, doy gracias al Señor por darme el privilegio de levantarme en esta mañana y gracias doy al Señor de que Dios también te haya dado ese privilegio de ponerte en pie en esta mañana, de mirar a tu alrededor y seguramente ver a tu familiar que está vivo, que estamos sanos. Eh, Esto es una gran bendición. Es un regalo de parte del Señor. Así que, amados hermanos, les doy la bienvenida en esta mañana. Y yo quiero que ahí donde estás, tú puedas abrir tu Biblia en el Salmo 119, verso 25 y 28. Pero antes vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos regalas un día más, una oportunidad más para poder adorarte, para poder exaltarte, para poder llevar un mensaje a aquellos que se disponen en esta mañana a escuchar tu palabra, un mensaje. Gracias te doy, Dios de los cielos, por cada persona que está allí del otro lado. Gracias por tu presencia. Gracias, Jesús, por darnos nuevas fuerzas, por darnos nuevo aliento. Gracias, Señor Todopoderoso, porque solo por gracia somos salvos. Gracias por la iglesia. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Salmo 119, versos 25 y 28. Dice la escritura: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Qué importante es la bendita palabra del Señor. Nos vivifica. Hay un poder restaurador en la palabra del Señor. Cierto que cuando nosotros compramos un electrodoméstico, lo primero que encontramos al destaparlo es un manual de instrucciones. Y el fabricante elabora este manual con un fin. Él quiere que ese electrodoméstico dure mucho, porque si dura mucho, pues esto va a beneficiar al fabricante, ¿cierto? Y porque, pongamos un electrodoméstico, X aparato, requiere de que aquella persona que va a comprar
ese, qué sé yo, electrodoméstico, un computador. Requiere que esta persona sepa cómo debe usarse, porque seguramente hay la manera de cómo no se debe usar. Y si yo voy a usar este aparato de una manera errada, seguramente se va a dañar. Para eso son los manuales. Y ¿saben una cosa? Dios es como el fabricante de todo lo que existe, ¿cierto? Dios es el fabricante de nuestra vida. Nosotros nacimos, digámoslo de esta manera, como, como que nos sacaron de la caja, como aquel electrodoméstico, pero hubo un problema. Nuestros padres seguramente dejaron a un lado el manual de instrucciones, el manual de vida, el manual de cómo convivir en esta tierra. Lo dejaron a un lado y nos pusieron a trabajar. Pero el manual se quedó a un lado. Y razón por la cual nuestra vida quizá ha sido una vida de vivencias duras, de fracasos, de altibajos, de golpes en la vida. Pero de pronto alguien un día te abrió el manual y te dijo, mira, este es el manual de tu vida. Y de ahí en adelante tú dijiste, óyeme, no sabía esto, no sabía aquello, no sabía cómo vivir, pero ahora lo sé porque abriste el manual de vida llamado la Biblia. Pero si alguien un día le mostraron ese manual, pero lo dejaste a un lado, o lo dejó aquella persona a un lado, pues no le va a sacar el fruto. Y va a tener esos altibajos y va a tener esos golpes precisamente porque no ha tomado ese manual. El Salmo 119 me gusta mucho porque se destaca por el valor que el salmista le da a la palabra de Dios. Eh, el salmista muestra que tiene una necesidad espiritual y reconoce que lo único que lo puede fortalecer es precisamente ese manual de vida, la palabra de Dios. El salmista vemos aquí está haciendo una oración y está diciendo en este salmo cómo se siente confrontado. Él está siendo confrontado con el manual de vida, con la palabra. Y allí él está diciendo, mi vida está destruida, estoy angustiado, estoy afligido, estoy descarriado, ¿cierto? Y la razón por la cual él estaba afligido era precisamente porque estaba descarriado. Bueno, eso nos lo dice el verso 67, ahí más adelante. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra.
Yo quiero decirte que si nosotros no guardamos la palabra de Dios, somos, hablemoslo de esta manera, presa fácil de Satanás. Y somos presa fácil de que la aflicción nos tome, de que seamos angustiados, de que estemos cargados. El salmista estaba perdido en el, digámoslo de esta manera, en el degenere. Y por eso tuvo que ser humillado, y lo dice ahí la escritura. Porque el salmista conocía la palabra, pero seguramente no obedecía a lo que decía este manual, a lo que decía la palabra. Tenía el manual lejos, como cuando la persona toma el manual de aquel electrodoméstico que compra y lo tira a un lado y no lo abre. Así que el salmista tuvo que entender que la palabra era su única esperanza. Él entendió que haber sido afligido era necesario, fue bueno. ¿Por qué? Porque eso lo llevó a conocer la voz de Dios, es decir, la palabra escrita allí. Cuando en tu vida no hay esperanza, cuando en tu hogar tú dices no hay esperanza, cuando parece que todo está acabado, bueno, la palabra de Dios tiene un poder vivificador. Y aquí el salmista lo dice, ¿cierto? Dice, vivifícame según tu palabra. ¿Qué nos puede avivar a nosotros si no es la palabra de Dios? ¿Qué nos puede alentar a nosotros si no es la bendita palabra del Señor? Si por el poder de la palabra fue creado todo lo que existe, todo en absoluto. Eh, Desde el libro de Génesis nosotros podemos observar esto, ¿cierto? Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios que haya un firmamento, ¿sí o no? Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, produzcan las aguas seres vivientes, ¿cierto? Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y creó al hombre. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo fue hecho por la bendita palabra del Señor. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Nosotros leemos la escritura y encontramos que por la palabra de Dios Lázaro resucitó. Recuerden ustedes que ya Lázaro olía feo. Ya había pasado 4 días. Y en 4 días un cadáver ya comienza a oler feo. Y la pregunta es, ¿Jesús había llegado tarde? ¿Por qué no llegó cuando estaba enfermo? 4 días, dice la escritura, después fue cuando llegó, ya cuando se estaba descomponiendo. Pero vino algo. ¿Saben qué vino? La bendita palabra. La palabra de Dios. Lázaro, sal fuera. ¿Qué necesitas tú para ser avivado? La palabra de Dios. ¿Qué necesita cualquier ser humano para poder ser salvo? La palabra de Dios. ¿Qué necesita una persona para realmente poder tomar nuevas fuerzas en esos momentos adversos, difíciles? La palabra de Dios. ¿Qué te fortalece en medio de la debilidad, en medio de, qué sé yo, las luchas, las pruebas, las circunstancias difíciles?
la palabra de Dios. Ahora, quizá tú dices, bueno, yo sé eso. Bueno, la pregunta es, si tú sabes eso, ¿por qué no tomas la palabra de Dios y la lees para que el Señor te vivifique, te dé nuevas fuerzas, te quita la angustia, el desánimo? Porque el problema de nosotros, hermanos, es que nos sucede como les decía, tenemos, sacamos de la cajita aquel electrodoméstico que compramos y vemos ahí el librito de el manual de instrucciones, pero a veces lo dejamos en la misma caja o lo dejamos a un lado o lo tiramos, ¿cierto? Pero no nos eh, tomamos el tiempo de leer y decir, bueno, venga a ver cómo funciona. Eh, yo recuerdo hace años cuando existieron las primeras grabadoras con CD. Yo había ahorrado un dinero y eh, feliz porque pude comprarme una grabadora de estas. Y yo recuerdo muy bien que venía con su manual, pero yo nunca lo leí y lo dejé a un lado. Después de años, estoy hablando de años, después de años, me di cuenta que aquella grabadora tenía reloj y que tocaba activarlo. Yo nunca lo activé. Y esto es lo que a veces nos sucede, hermanos, cuando nosotros no leemos la escritura, no leemos la Biblia, cuando la dejamos a un lado, perdemos grandes oportunidades en la vida. ¿Por qué? Porque no leemos el manual. Pero yo te digo, si hay algo que a mí me fortalece en esta vida, es la Biblia. Nosotros leemos la escritura de un paralítico que llevaba 38 años, ¿recuerdan? 38 años llevaba así. Y Jesús dio la palabra. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Fue la palabra. En otra ocasión nos dice la escritura que había una mujer que padecía de flujo de sangre durante 12 años, ¿cierto? 12 años sufriendo. Pero esta mujer fue sana. Por la, ¿Por qué? Porque el Señor es el importante. Y la palabra habla, todo lo que habla la palabra es de un solo personaje. ¿Cuál es el personaje? El Salvador, Jesús. Imagínense ustedes que este paralítico lleva 38 años y aquella mujer 12 años. No importa el tiempo para Dios, porque para Dios no hay nada imposible si está en su santa y perfecta voluntad. Y la palabra de Dios, hermano, lo es todo. Como les digo, el problema, vuelvo y lo repito, es que tenemos la Biblia, tenemos el manual, pero preferimos cualquier otro libro, menos el manual de vida. Saben que recién salió Harry Potter. ¿Recuerdan ustedes? Se, se dice que cada 8 minutos vendían 50.000 ejemplares. Y escucha muy bien, no es un manual de vida. Por el contrario, es un manual de perdición. Pero llegó aquel libro de Harry Potter
Llegó a ser el segundo libro más vendido después de la Biblia. La vida del ser humano puede ser tan diferente si nosotros leyéramos la escritura. El problema es que no lo entendemos. Podríamos decir que la psicología fracasaría, porque el manual de vida lo dice todo. El manual de vida nos muestra cómo debemos vivir en esta vida, absolutamente todo, todo en absoluto. Por esa razón se habla de que Suiza es lo que es el día de hoy, que no hay miseria. Se dice que porque la constitución política está basada en la escritura, en la palabra de Dios. Dios estableció leyes. Nosotros vemos la ley de gravedad, que todo cuerpo va hacia el centro de la tierra. Y si una persona eh, está en un edificio y se pone a jugar, a caminar al borde de una azotea y cae, pues puede quedar parapléjico. Pero si esta persona dice, Dios, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué permitiste que yo me cayera? ¿Por qué Dios permitiste esto? No, hermano, son consecuencias de desobedecer. Esas son las consecuencias. Y mira tú las consecuencias de, si hablamos un poco de movilidad, cuando un automóvil se pasa en rojo, infringió lo que dice un manual que está escrito, y al infringir ese manual y se pasarse en rojo, puede venir un accidente. Eso mismo pasa con nosotros cuando nosotros no leemos el manual de vida, actuamos como queremos, nos pasamos en rojo, ¿cierto? Infringimos la ley y después no podemos quejarnos y decir, ¿por qué estoy viviendo esta vida si no he leído el manual? ¿Por qué me está pasando esto o aquello? Cuando el manual quizás está guardado, está escondido, está por ahí tirado, no lo has leído. Si hubiese leído el manual de vida, seguramente no habías hecho lo que cometiste. Porque somos expertos en desobedecer. Porque hay tantas infracciones cuando hablamos de movilidad. Porque hay tantos comparendos, ¿cierto? Precisamente porque el ser humano es dado a desobedecer. Y va a tener las consecuencias. Pues el mismo ser humano creó la bomba atómica. El mismo ser humano creó el cigarrillo. Las aberraciones sexuales, ¿quién las comete? El ser humano. ¿Saben por qué? Porque siempre el ser humano quiere hacer exactamente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, creando su propia autodestrucción. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. ¿Sí? ¿Cuándo has visto tú un caballo fumar?
No es su naturaleza, no lo es. En alguna ocasión yo escuché de un hombre que estaba en un manicomio y se dice que a medida que tuvo contacto con la palabra de Dios, este personaje tuvo sanidad. La palabra de Dios nos vivifica, hermanos. La palabra de Dios nos levanta, nos ayuda, nos fortalece. Y yo no sé cuál sea tu situación, lo que tú estás viviendo. Y tú dices, ¿será que Dios existe? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo me puede ayudar? Si, si tú estás mal internamente en tu alma, yo sí te tengo una medicina. La mejor ayuda que yo te podría dar es decirte hoy que debes conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sepas cuál es el camino a seguir. Porque la palabra de Dios tiene un poder restaurador. Un poder restaurador, hermanos. La palabra de Dios te puede levantar el ánimo, ese ánimo caído. La palabra de Dios te puede levantar. Dice la escritura, ¿quién sostendrá el ánimo angustiado? ¿O quién podrá fortalecer ese ánimo angustiado? Si no es Dios, si no es la palabra del Señor. Por eso, cuando un enfermo tiene el ánimo levantado, porque confía en el Señor y confía en su bendita palabra, dice que, dice que el ánimo del hombre le sostendrá en su enfermedad. Una persona que está enferma pero confía en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, esto le vivifica, le da nuevas fuerzas para vivir. Y si le han desahuciado, como que no importa. Lógico, quizá vengan lágrimas, pero en el fondo de su corazón dice, ¿qué importa? La palabra me ha dado vida, vida para seguir, para luchar, para estar firme. Mira nomás, son las 5:30 de la mañana y tú estás de madrugada escuchando este mensaje, diciendo o reconociendo que hay algo en la palabra. Yo creo que tu motivación para levantarte no es el predicador. Yo creo que tu motivación para haberte levantado esta mañana es un mensaje de la Biblia, un mensaje de la Escritura, porque la Escritura vivifica, la Escritura te fortalece en medio de la debilidad. Por eso, ayer el Salmo mismo 119 dice en el verso 92, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La palabra de Dios debe convertirse en tu delicia. Y esta no nos deja afligirnos.
Dice la escritura ahí mismo en el verso 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Vivificado. Qué tremendo, ¿cierto? Y es interesante porque la escritura también dice ahí en el verso 105 del mismo Salmo 119. Mira lo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que te estoy hablando, hermano, y lo que te estoy predicando en esta mañana es que lo único que nos puede guiar el camino, lo único que nos puede levantar, que nos puede fortalecer, es la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque aquí lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara es para alumbrar, para mostrar, para dejar ver aquello que está oscuro. Cuando tú eh, estás en un cuarto oscuro y prendes aquella lámpara, te va a dar luz para ver lo que hay a tu alrededor. Y eso es lo que dice la escritura. Y sigue diciendo el verso 106, dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Verso 107 dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, Jehová, conforme, mira, a tu palabra. Porque la palabra es lo que nos vivifica. Y tú te has levantado de madrugada a escuchar la palabra. Miren cómo estaba el salmista. Estaba afligido. Es que mira lo que dice el Salmo 119, ahí donde estamos leyendo, pero el verso 143. Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí. Mire cómo estaba el salmista. Pero tus mandamientos han sido mi delicia. ¿Y dónde están los mandamientos? En la palabra de Dios. Y la palabra nos guía a que nosotros debemos orar y descansar en Dios. Y sigue diciendo el verso 145, clamé con todo mi corazón. ¿Qué clamó? Dijo, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Verso 147 dice, me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. Verso 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Qué bueno, hermano, es cuando reconocemos, cuando entendemos que la palabra de Dios es lo único que nos fortalece, es lo único que nos puede vivificar, es lo único que nos puede dar vida para poder pasar de muerte a vida. Dios nos dejó la escritura. Es a través de la palabra que viene lo que se llama el llamado eficaz, donde juntamente con este llamado somos salvos. Así que si tú te sientes que estás muerto, deja que la palabra del Señor te vivifique. Estamos, hermanos,
en un mundo al revés. Y para estos días de octubre, ustedes bien lo saben, hay dos palabras que se pueden pronunciar. Una palabra es la palabra Halloween, o por otro lado, la palabra Biblia. Yo quiero decirte que este mes, recuerda que es el mes de la Biblia, pero muchos creen que es el mes del Halloween y se le da gran importancia. Tú miras en las agrupaciones de vivienda, en los conjuntos de vivienda, colocan los grandes adornos allí, una calabaza, ¿cierto? Muñecos de brujas, pero uno nunca ve que en un conjunto de estos pongan una Biblia grande. Eh, no importa, a la gente no le importa esto, no les importa el manual de vida, pero sí les importa saciar los deseos de la carne. Este es el mes de la Biblia. El mes de la reforma. Y qué bueno es que siendo este mes podamos sacar fruto llevando el mensaje a otros, haciendo la Biblia o haciendo de la Biblia más bien el manual de aquellas personas o quizá de nuestra propia vida. ¿Qué tal si tú a partir de hoy dejas que el manual de vida te guíe, que es la palabra del Señor? O dejas que el manual de vida lo puedas exponer a otros que lo tienen ahí a un lado y que han cometido tantos errores en su vida y que se han estrellado, se han golpeado por no tener el manual de vida. Amados hermanos, ánimo, que el día de hoy sea un día de gran bendición, que el día de hoy y todo el resto de nuestra vida sea guiada por la bendita palabra de Dios, que es la única que nos puede fortalecer en medio de la debilidad, es la única que nos puede, o que están las instrucciones para podernos levantar. Es la única que nos puede ayudar en esos momentos de adversidad, porque ahí está la palabra nada más ni nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores. Toma ese manual, ábrelo, léelo diariamente y seguramente tu vida va a empezar a tener un cambio, porque la Biblia vivifica, la Biblia cambia, la Biblia restaura, la Biblia purifica. Amados hermanos, un abrazo y que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que este mensaje te ayude, te fortalezca. Pero más que este mensaje es, toma la escritura, léela y pon por obra eso que lees. Obedece a lo que dice allí. Y si nosotros obedeciéramos a lo que dice allí, no necesitaríamos ningún otro consejo de un psicólogo o de cualquier otra persona. Aún no necesitaríamos el psicólogo del pastor si nosotros en verdad leyéramos la escritura.
Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Bendiciones.